Grabando. Bueno, gente, vamos a arrancar. Espero que me micrófono. Bueno, chicos, vamos a comenzar. Hoy vamos a cerrar Paulo Freire, ¿sí? Así que vamos a meterle pata. No encontré la cartuchera. Una virome. Pásame la virome. Pásenle allá atrás a la compañera, por favor. Bueno, vamos a retomar un poco el tema que habíamos tratado en la clase pasada. Yo les dije que respecto de la biografía de Paulo Freire busquen ustedes, sí, porque no nos da el tiempo este año para centrarnos en eso. Habíamos visto cómo está bien, igual yo estoy grabándolo y lo voy a subir al Facebook, está, así que habíamos visto cómo Paulo Freire hace una descripción de elabora una tipología de sociedades, sociedad abierta, en transición y cerrada, que de alguna manera describen ciertas características de la experiencia social que un individuo tendría bajo ciertas condiciones de existencia y que esto dejaría un impacto en su conciencia y por lo tanto también tendría consecuencias en su conducta. Entonces tenemos como si fuera un encadenamiento para Paulo Freire: determinado tipo de sociedad va a dejar impacto sobre la conciencia de las personas que habitan y viven en esa experiencia social que representa ese tipo de sociedad, y a su vez esto va a tener consecuencias sobre la conducta de las personas. ¿Cómo? Como una huella, exactamente. Acá cuando hablamos del concepto de conciencia, por ahí vamos a aclararlo un poquito porque no sé si lo aclaramos la clase pasada. ¿Qué entienden ustedes por conciencia cuando hablamos de conciencia? Díganme lo que se les ocurre, lo que se les pasa por la mente. ¿Momento de la realidad? ¿Cómo? Como estar es una realidad. Es una realidad. ¿En qué sentido es una realidad? Un modo de ver porque hay conciencias diferentes. ¿Cómo? Claro, como estar en la realidad, digamos, estar consciente, estar ahora. Estar en la realidad como estar consciente. Claro, Ajá. estar en la realidad ahora. Claro, ser consciente de lo que me pasa y de la realidad, sí, tener conciencia. Sí. A mí me sonaba recién cuando dice que impacta en la conciencia, me parecía como que impacta, pero de una manera en la que no sé si estamos conscientes. Ajá, como prerreflexivo, de una manera prerreflexiva. Claro, bien. No sé si es elegida. Exactamente, porque en realidad por ahí la palabra que yo usé no es la correcta, que impacta, sino que constituye la conciencia. Según Paulo Freire, el hombre es el único ser capaz de tener conciencia de sí mismo y de la realidad. Cuando hablamos acá de conciencia hablamos de la mente, de los contenidos de la mente. ¿Qué es nuestra mente si no son los contenidos, las ideas que tenemos nosotros en la mente? ¿Respecto de qué? De nosotros mismos, del mundo, las explicaciones que nos damos. No nacemos con eso, lo vamos construyendo. Justamente por eso es que dice que va a tener incidencia en la conducta. Claro, entonces la manera como pensamos el mundo y nos pensamos a nosotros va a incidir en cómo nos vamos a conducir, ¿sí? Respecto de los demás, de nosotros mismos y del mundo.
Entonces, en la primera parte del texto, Paulo Freire se detiene en una diferenciación entre el hombre y el animal para poder marcar la especificidad del hombre, lo propio del hombre, que sería un modo de estar en la realidad, que tiene que ver con esto que decía la compañera ya, ¿no? Estar en la realidad de una manera consciente, ¿sí? No está adherido a la realidad como el animal que no puede pensarse ni pensar la realidad. El hombre es el único que tiene la capacidad y la posibilidad de hacer esto. Y por eso el hombre es un ser histórico, porque al poder pensarse y pensar la realidad, tiene la posibilidad de modificar esa realidad y de modificarse a sí mismo. Entonces, modifica la manera en que se conduce en el entorno y respecto de sí mismo, por lo tanto, si lo modifica, en el presente está modificando el pasado y creando el futuro, ¿sí? Por eso es un ser histórico, porque la historicidad nos habla de vivir en las tres dimensiones, en el tiempo, pasado, presente y futuro. Si, digamos, el animal vive en un eterno presente porque no hay modificación. No podemos distinguir en el animal pasado, presente y futuro. Poníamos el ejemplo de un animal que caza, un puma, un león que caza. Si lo observamos, su conducta hace 100 años atrás y ahora o dentro de 100 años va a cazar de la misma manera. Vive en un eterno presente, no hay dimensión histórica. ¿Por qué? Porque su manera de estar en el mundo no es la manera reflexiva, consciente del hombre. No tiene esa posibilidad, cognitivamente hablando no la tiene. Porque el hombre es diferente del animal. Ahora, ese tipo de conciencia que Paulo Freire plantea sería la conciencia crítica. Pero el hombre nace con la posibilidad de desarrollar una conciencia, pero no necesariamente la conciencia crítica. Porque la forma que va a adoptar la conciencia del hombre va a depender de la experiencia social que ese hombre viva. Y esa experiencia social él la va a caracterizar como que puede ser de tres maneras diferentes: sociedad cerrada, sociedad en transición o sociedad abierta. ¿Se entiende? Esta es una tipología de él. Que la realidad sea así o no, o sea, uno puede hablar o leer otros autores y a lo mejor plantean otra cosa, ¿sí? Cerrada, transición y abierta. La sociedad abierta representa de alguna manera la utopía de Paulo Freire, aquella sociedad a la que él tiende, ese mundo al que Paulo Freire pretende que a través de una educación determinada, ¿sí?, que va a ser la que él va a proponer, se pueda llegar a ese tipo de sociedad. La sociedad en transición es en transición entre la cerrada hacia la abierta. Él va a decir que en el momento en el que él está escribiendo su obra, él va a decir que Brasil es una sociedad en transición. Según esta tipología que él hace, él va a decir que Brasil encajaría como una sociedad en transición. Y para caracterizar a la sociedad cerrada, pone ejemplos de América Latina, como la sociedad colonial, pero no necesariamente esa tiene que ser exclusivamente la sociedad colonial, que era una sociedad de castas, donde no había posibilidad de movilidad social, ¿sí? Podemos pensar que hay en el mundo, incluso dentro de nuestras propias sociedades, podríamos pensar que hay determinados territorios o lugares que viven experiencias sociales como si fuera sociedad cerrada, donde las personas no tienen, donde hay una concentración del poder de los poderosos tan grande, ¿sí? Que las personas viven una situación similar a la que Paulo Freire describe en la sociedad cerrada. Entonces, vamos a sistematizar un poco estas ideas, vamos a profundizarlas y sistematizarlas un poco para que les quede más claro. ¿Qué recuerdan entonces de la caracterización que le hace de la sociedad cerrada? Díganme ustedes a ver qué se acuerdan de lo que vimos la clase pasada. Que la regula la iglesia. ¿La sociedad cerrada? Sí. La regula la iglesia. Que está regulada por la iglesia. ¿Qué sería lo que está regulado por la iglesia? La educación. La educación,
¿sí? No, Paulo Freire dice, es una sociedad donde no tenemos acá educación obligatoria, ¿sí? Entonces, pero las personas se socializan, se educan y aprenden las reglas de juego de la sociedad en que viven. ¿Quién las transmite? Además de la familia, la iglesia. Son sociedades tradicionales. Sí, ¿alguien quería decir algo? En las sociedades cerradas existe una conciencia mágico-religiosa. Bien, como consecuencia de pasar por esta experiencia social, la conciencia que un sujeto tendería a construir en el marco de esta experiencia es una conciencia mágico-religiosa. Estas sociedades, habíamos dicho, que son sociedades donde hay una concentración del poder muy fuerte, no hay movilidad social. Puede ser porque sea una sociedad de castas o no, no importa, no hay movilidad social. El que es pobre no tiene posibilidad de ascender y el que está arriba tampoco va a bajar, ¿sí? Es una sociedad con un equilibrio muy fuerte porque hay una hegemonía muy fuerte. O sea, los que dominan, dominan. Hay un control muy fuerte. ¿Pueden cerrar la puerta o tienen mucho calor? No, tengo yo. Ah, está bien. No, está bien, deja abierto. ¿Cómo? ¿Quieren prender el ventilador? Tenemos ventilador, chicos. Sí. Sí, me desconcentra. Pónganlo en mínimo el ventilador. Está bien. Decíamos entonces que es una sociedad donde hay hegemonía, es decir, los poderosos dominan fuertemente, no hay resquebrajamiento del poder. Sí, tienen un sistema policial que está como a la merced de... Sí, no hace falta, porque la socialización a través de la... Justamente no hace falta, porque esta conciencia mágico-religiosa es lo que es el mecanismo interno. O sea, todas las sociedades, a través de la socialización, van a hacer que los sujetos construyan ciertos mecanismos psicológicos internos por los cuales las personas controlan su conducta en función de lo que se espera socialmente. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá cuando hablamos de conciencia? De cómo se responde, cuáles son las ideas que tiene el oprimido, porque Paulo Freire trabaja con los oprimidos. ¿Cómo se responde el oprimido a la pregunta del porqué de mi pobreza, del porqué de mi situación social, del por qué yo soy pobre mientras otros, por qué mi situación es esta y no otra? ¿Sí? La forma en que se va a responder el oprimido en este contexto social, eso no quiere decir que haya sujetos que piensen distinto, porque si no estaríamos hablando de fabricación pura y de clonación pura. Pero sí tenemos que tener en cuenta que son sociedades de fuerte control social, de mucho poder y de hegemonía. O sea, son los argumentos de los poderosos, fundamentalmente a través de la versión religiosa. Entonces, Dios lo quiso así, el sufrimiento es en esta vida para ganar la vida eterna, que es la vida verdadera, es la que está después de la muerte, ¿sí? Son explicaciones religiosas o mágico-religiosas. También puede ser, bueno, a mí me pasa esto porque alguien me hizo un trabajo de magia negra, ¿sí? Lo que importa acá es que uno pueda darse cuenta que no hay una pregunta política, ¿sí? El sujeto no busca las causas profundas, o sea, la pregunta por la pobreza es una pregunta política. Y el sujeto, en vez de responderla o para intentar responderla, embarcarse en una investigación o búsqueda económico-política, se responde con argumentos mágico-religiosos. Eso es un mecanismo de control social logrado a través de... La ignorancia. Exactamente, dice el texto que en estas sociedades los poderosos reinan y hacen imperar el analfabetismo en este caso, porque la opresión se hace fuerte en la ignorancia. Nosotros podríamos decir hoy también que hay otras formas de analfabetismo, la gente puede leer y escribir, pero
de todas formas la conciencia te la pueden hacer, ¿no?, desde otros lugares, ¿no? Sí. Como que la ignorancia, o sea, es más fácil de, o sea, poder manejarlo. Exactamente. La opresión se hace fuerte, o sea, el opresor domina más gracias a la ignorancia del otro. Entonces, son, digamos, sociedades que fomentan la ignorancia y... Exactamente. Entonces, este tipo de sociedades, por ejemplo, no tienen escuela pública obligatoria, o si la tienen, la cobertura es escasa, o hay diferentes mecanismos por los cuales las personas no acceden, o pueden acceder, pero después haber inclusión, pero sin aprendizajes. Las personas pasar, porque eso tendríamos que preguntarnos hoy qué está pasando, porque el poder se va reconvirtiendo y cada vez es más complejo. A lo mejor hoy tenemos una cobertura en Argentina, por ejemplo, muy amplia, donde todos los chicos, que prácticamente todos los chicos están incluidos en la escuela, pero lo que no tenemos muy claro es la calidad de los aprendizajes con los que salen. Con lo cual, cuando se habla de inclusión, se remarca mucho esta frase, inclusión con aprendizaje. Porque si la inclusión es que el chico esté adentro sentado en un banco, pero cuando sale como si prácticamente no hubiera pasado por la escuela, entonces seguimos generando esto de que fomentamos la ignorancia y los dejamos a merced de el poder, digamos, ¿no? Los poderosos van a seguir oprimiendo en la ignorancia, aunque vayan todos a la escuela y aunque salgan todos incluso con el título de secundario, ¿sí? Por eso digo, bueno, lo que dice Paulo Freire es muy interesante para mirar nuestras sociedades y la situación educativa actual, y no pensar que esto es algo que era así simplemente cuando él desarrolló sus postulados pedagógicos e implementó su método de alfabetización. El modelo de Paulo Freire, la educación liberadora, la educación problematizadora o el modelo de la educación popular, que son sinónimos de la perspectiva de Paulo Freire, tiene una vigencia impresionante, sobre todo a la hora de trabajar con sectores populares de las zonas urbanas, ¿sí? Para nosotros, como educadores del conurbano bonaerense, Paulo Freire es un referente muy importante a la hora de poder entender la problemática de la educación, cuál es, ¿sí?, al otro, y nuestra función como educadores, y también encontrar formas de trabajar en consonancia con los postulados de la educación popular o la educación liberadora o problematizadora de Paulo Freire. Porque no hace falta que estemos en la época colonial para que la sociedad sea cerrada y se haga fuerte en la ignorancia el poderoso, ¿sí? Podemos encontrar que hay versiones ayornadas de este tipo de sociedad en la actualidad, o por ahí podríamos encontrar que hoy nuestra sociedad es más compleja y no encaja en ninguno de estos tipos, pero tiene elementos, ¿sí?, de una u otra. Paulo Freire va a plantear que esto genera una cultura del silencio en los oprimidos. Y acá tengan cuidado, porque no quiere decir que el oprimido sea mudo, que no hable, sino que cuando habla, él está enajenado en los sentidos y las ideas de los opresores. Es decir, que cuando él habla con las ideas del otro, habla con las ideas del opresor, ¿sí? Esto es la cultura del silencio, que está silenciada su palabra, su voz. No que no habla o que no dice nada. No, dice y habla mucho, pero habla con una voz prestada, habla con la palabra del otro. Nombra el mundo y nombra su situación con las palabras del opresor. Su voz está acallada. Esto es lo que quiere decir Paulo Freire cuando dice cultura del silencio, ¿sí? Eso sigue pasando. Exactamente, eso sigue pasando, ¿sí? En la sociedad cerrada que Paulo Freire plantea, la iglesia era la institución socializadora de las mentes fuertes. ¿Quién creen ustedes que es en la actualidad? Los medios. Los medios son una institución formadora de conciencia, ¿sí? El poder usa los medios como la usina, o sea, el poder construye significados y sentidos acerca de lo real, que es un niño, ¿sí?,
por qué pasa lo que pasa, qué es lo que hay que hacer, hay que devaluar o no hay que devaluar, hay que pagarle a los fondos buitres o no hay que pagarle a los fondos buitres, ¿sí? Hay que consumir o no hay que, o hay que, digamos, ahorrar, quién es linda y quién es fea, cuál es la, digamos, modelo de belleza, desde ahí parte todo, ¿sí? Entonces, hay una construcción de esos sentidos que se va a imponer a los otros como que esa es la verdad y es lo dominante, y utiliza alguna institución para llegar a las personas. En la actualidad los medios cumplen esa función tan importante, ¿sí? En otras épocas la escuela a través de la pedagogía tradicional, pero hoy la escuela encuentra a los niños que ya tienen, cuando entran a la escuela ya están bastante formateados, ¿sí? Bastante formateados. Los medios de comunicación entran muy tempranamente, fíjense que en todos los hogares hay una televisión, por lo menos hablando de lo que son las ciudades, ¿sí? Las situaciones de los niños que a nosotros nos toca educar, por lo menos en el contexto urbano y del conurbano, es muy raro que alguien no tenga una televisión, incluso viviendo en las villas, ¿sí? Y que el niño está expuesto desde muy temprana edad a los medios de comunicación. Bien, entonces, esta conciencia va a ser una conciencia acrítica, mágica, y que va a repetir los argumentos de los opresores. ¿Qué pasa según Paulo Freire en la sociedad en transición? Él dice acá ya en la sociedad en transición, porque bueno, como ya lo veíamos con Mérier, podemos empezar a hacer relaciones con lo que vimos en la unidad 1, ¿sí? No hay posibilidad de fabricar al otro. El otro es activo, entonces, por más que los poderosos sea una situación de hegemonía y demás, bueno, se empieza a resquebrajar el poder. Entonces, son sociedades altamente conflictivas. Las masas populares reclaman protagonismo, quieren participar en la construcción de la sociedad, en el proceso histórico de construcción de la sociedad. Descubren que la educación es una forma de ascender socialmente, quieren cambiar su posición social, ya hay una conciencia de que otros están en otra posición y de que ellos podrían acceder, y ven a la educación como una forma de ascenso social. Entonces, uno de los conflictos o uno de los ejes alrededor del cual giran los conflictos es la educación. Las masas populares piden por más educación. Los opresores, como no comen vidrio y saben que es una sociedad ya con cierta movilización, que no puede ya imponer por la fuerza o excluirlos por la fuerza, va a responder dándoles educación. Pero ¿qué? Entonces, bueno, ustedes quieren educación, vamos a generar más servicios educativos, se crean más escuelas, ¿sí? Para que más niños vayan a las escuelas, pero ¿con qué modelo pedagógico creen ustedes que se encuentran? Con el tradicional. Entonces, a través de la pedagogía tradicional, dice Paulo Freire, se produce una operación que es la de la invasión cultural. ¿Sí? O sea, ¿ustedes quieren más educación? Vengan. ¿Sí? Pero lo que van a encontrar es pedagogía tradicional. Lo que Paulo Freire va a llamar educación extensiva o bancaria. Extensiva porque es usada por los sectores dominantes para extender sus argumentos, sus ideas, su visión del mundo, extenderla al otro, ¿sí? Al oprimido. Invasión cultural porque es como una manera de colonizar la mente del otro con las ideas y la visión del mundo de los opresores. ¿Cómo? Claro, él la llama extensiva o bancaria. Extensiva porque los sectores dominantes utilizan a la educación para extender su visión del mundo hacia los oprimidos.
invasión cultural porque es una manera de colonizar, ¿sí?, las mentes de los oprimidos, con las ideas, con la visión del mundo. O sea, es esto, la visión del mundo, ¿sí? Por eso incluso a veces uno puede encontrar que el oprimido termina siendo cómplice de la opresión, ¿sí? Por eso digo, Paulo Freire nos da una explicación que nos permite entender cómo piensa la gente y cómo vota la gente también, ¿no? O sea, por qué la gente hace lo que hace. Que a veces parece que estuviera votando en contra de sí misma. Por esto. Eso, porque a mí a veces me queda la sensación de que tocamos temas interesantes y que no dejamos de verlos como si fueran en otro lado y en otro tiempo. Están ahora. Están ahora. Están atravesando sí, ahora, sí. la realidad. Sí. Sí, sí. Yo creo que los temas que vemos en pedagogía tranquilamente nos permiten pensar y reflexionar sobre la actualidad que vivimos, ¿sí? La propuesta que dice uno de, no sé, si votamos a tal, la propuesta de uno y la propuesta del otro, ahí está claramente lo que usted está marcando. Claro, claro. ¿Qué fue lo que conversamos el otro día? Que yo le dije acá al compañero que me interesaba mucho su postura, porque a veces uno habla con la gente y es como escucharlo a la nata, y la verdad que eso a mí no me aporta nada, ¿sí? Y si se juntan dos para discutir y uno es como si hablara 6, 7, 8 y el otro como si hablara la nata, claramente está ahí visto como ahora, cuando alguien es capaz de atravesar eso, ¿sí?, y desde una elaboración propia tomar, porque uno escucha, pero a su vez pensar por sí mismo, ¿sí?, entonces el debate, bueno, que es lo que va a proponer justamente Paulo Freire, ¿no? La educación problematizadora es la que va a tomar lo que está naturalizado, lo va a convertir en pregunta, y a partir de un debate genuino se va a producir la reconstrucción entre todos, ¿no? Pero ahora vamos a ver que no le alcanza solamente con lo intelectual a Paulo Freire, sino que, como él está viendo que cada experiencia social conlleva una conciencia y eso a su vez una conducta, ¿sí?, para Paulo Freire es indisoluble la teoría de la praxis. Es decir, que transformar nuestro pensamiento no tiene sentido si no hay una transformación en la praxis, si no transformamos nuestro mundo en lo real y concreto, porque para ellos, si no, eso es volver a caer en un mecanismo de dominación de los opresores, que es, bueno, criticamos, podemos pensar críticamente el mundo, pero no podemos pasar a la acción, ¿sí? Entonces nos quedamos acá en la crítica, pero no pasamos a la acción. A la acción transformadora del mundo. Y de eso está lleno también, porque está lleno de intelectuales, en el caso de nuestro país hay muchísimos intelectuales críticos, y sin embargo cuesta, claro, que lo que hacen es publicar libros para autosostener su lugar académico como carreras personales, pero no transforman el mundo. ¿Libros que se compran entre ellos? Sí, que se compran entre ellos y congresos a los que van que solamente son para ellos. Sí, nada más. Nada más. Pero a veces pareciera que el negocio en sí no es, o sea, mejor dicho, que es un negocio en el que el tema es la pelea entre uno y otro y no si hay un proyecto para acá. Claro, para allá, sí, verbalista, nada más. Simplemente Sí. el negocio es decir, yo estoy en contra de esto o yo estoy en Nada contra más, de esto otro. claro, nada más. Y todo termina ahí. Y no hay una transformación de la realidad, Y que, ¿no? entonces el que vea 6, 7, 8 o el que lo vea la nata, repite como lorito uno u otra cosa Y listo, si hablan y nada con más. ellos, los dos es como, Ujú. porque los dos ayudan al sistema, por llamarla de Claro. alguna manera, Claro. y todos igual. Sí. Sí, yo podría tirarles alguna otra idea, pero como estoy grabando no lo voy a dejar grabar. No, igual, por ejemplo, yo escuché el audio que subió ayer y me pareció muy interesante cuando hablaba de la ley, Ujú. que no era casual que haya sido, que la ley se haya promulgado en el En el- 2004, Ujú. cuando justamente hay un modelo que, yo no soy kirchnerista, pero digo, reconozco Sí, sí. que sí hay un modelo que responde y que tiene, que está guiado para ese lado, cuando el menemismo claramente no iba a poner, no iba a hacer que se cumpla esa ley. No, porque económicamente no iba a poner dinero ahí. Tal cual. Porque a mí eso me sirvió como para decir, ya- Ahora entiendo, claro. porque es verdad, es como políticas sociales, salitas, un montonazo de
exactamente. Y que se estaban desviando para otro lado. Por eso digo, hay que pensar muy bien, porque de pronto determinados gobiernos pueden decir que van a hacer tales cosas y hasta incluso que quede escrito, pero después lo van pateando y no lo hacen. Sí, digo, porque esta ley está desde el 89. Claro, y que Argentina ratificó en el 90. ¿Sí? Y no sé cuán consciente era la gente de que estaba esa ley también. No estaba difundido. Claro. Que Argentina había ratificado la Convención Internacional por los Derechos del Niño, solo lo sabían algunos. No había ningún tipo de interés ni de capacitar a los docentes ni de capacitar a nadie de que se enterara de esto. Yo me entero en el 2004 cuando se promulga la ley, antes no. O sea, digo, solo algún grupo de expertos o de especialistas lo sabía, ¿no? Sí. Bueno, sigamos con la sociedad en transición. Entonces, tenemos que entran a la escuela, que se encuentran con esta pedagogía tradicional o extensiva o bancaria. Bancaria la llama también Paulo Freire porque el otro es una especie de depósito sobre el cual se depositan los saberes y contenidos. Sociedad de transición, bancaria y nosotros dos. Extensiva o bancaria, es la pedagogía tradicional. ¿Sí? Sí, justamente también la escuela nueva lo que dice es que la práctica está primero que la teoría. Claro. Incluso de los teóricos, ¿no? Claro, sí. La práctica está primero, la teoría viene Sí, después. yo les voy a colgar el link del video Uso mis manos, uso mis ideas, que es la primera experiencia que se hizo en Argentina de alfabetización de adultos desde el modelo de la educación popular de Paulo Freire, y está documentada, ¿sí? Se los voy a subir, y ahí hacen una crítica, entrevistan a la que en ese momento había sido coordinadora de ese proceso de alfabetización, y ella hace la crítica, que es la que hace Paulo Freire también, ¿sí? Respecto de los intelectuales, ¿no? O sea, si fuera por la educación universitaria, los políticos todos son universitarios, pero evidentemente hay algo en esta educación que hace que la persona, incluso viniendo de abajo, se desvincule, se desidentifique de su propia clase, porque esta es la operación que hace la educación bancaria o extensiva, ¿sí? Genera rechazo por los sectores populares, ¿sí? Transmite una idea de cultura en donde la cultura de los sectores populares queda fuera, queda desvalorizada, y los sujetos se van educando con la idea de querer ocupar el lugar del opresor, no de discutir la injusticia del mundo, ¿sí? No pretende en ningún momento cambiarlo, sino llegar a lo mismo o igualar su estatus. Exacto. Hay un refrán popular que lo dice, un dicho popular. ¿Cuál es? Cuando alguien llega, era de otra clase social y alguien llega, ¿no lo conocen? El piojo resucitado. ¿Qué es el piojo resucitado? Alguien que viene de una clase social y ahora no repite el discurso dominante, se olvida de sus orígenes y se vuelve hasta en contra, ¿sí? El piojo resucitado, que no tiene conciencia de clase, ¿sí? Sino que se identifica con la clase de los poderosos. Entonces es no sé, la persona de clase baja que va y pelea a favor del campo, ¿sí? Va y se va a la marcha a favor del campo y de que no le retengan al que produce soja, ¿no? De repetir discursos. Ajá. Me acordé de eso, porque me acuerdo yo estaba estudiando y lo vimos con un profesor y hablamos de eso. Gente que no tiene, o sea, que cuando hablamos de las retenciones, gente saliendo a defender el campo, que no haya retención, y yo como, pero, a ver, están exportando, está bien que haya una mínima retención, y la gente protestando como si todos tuviéramos campo, digo, en el lugar donde yo estaba no había nadie que tuviera Claro, campo, nadie que tenga campo, es una locura. A lo sumo una albahaca plantada en una maceta, nada más. Eso no. Más que eso, que ni siquiera digo el campo, la gente saliendo a protestar, yo una tía mía, o sea, por el
Bueno, igual también hay toda una serie de estrategias, yo me acuerdo que también habíamos visto que estaba De Angeli en ese momento. Sí. Justamente es un líder puesto, porque justamente lo que querían hacer es como que uno de clase media, baja, se viera, se reconozca Claro, que era un claro, chaval que claro. los dientes. Claro. No, pero de verdad, alguien más parecido. Claro, alguien con quien poder identificarse. Ese tipo estaba puesto para que uno diga, pobre este tipo, el pequeño productor. Y él no era, de hecho, bueno, ahora está va de candidato, no sé. Sí. Y son todos favores políticos que se pagan. ¿Eso sirvió para que se hagan los dientes? Seguro, no sé si no se lo dejaron hacer. No, que estuviera pobre, no, pero digo, es un ejemplo burdo, pero cualquier persona, a mi viejo también le faltaron dientes, digo, cualquier persona lo ve y dice, este tipo, qué laburador. Es igual que yo. Es igual que yo. Claro, permite la identificación. Y el tipo está teniendo otros intereses que no tienen nada que ver con los míos. Exactamente. Bien, bueno, esto pasa en la educación bancaria o tradicional, ¿sí? Que además genera una conciencia que ustedes la van a encontrar por ahí en alguna línea del texto que dice conciencia doxática o digamos académico-doxática, conciencia propia del conocer doxático. El de Jesús Palacios y después está el de Paulo Freire. También hay cosas que se repiten en los dos textos, ¿sí? Pero esto creo que está en el de Jesús Palacios específicamente. Que quiere decir que la escuela va a hacer una presentación de los temas, ¿sí? Fragmentada, que no va a permitir una comprensión profunda, compleja, que no va a permitir abordar el tema en su complejidad, sino que lo fragmenta. Y por ejemplo podría haber sido el polimodal. Sí, en realidad cualquier clase que se dé desde una perspectiva tradicional, ¿sí? La escuela en sí misma también está pensada si está fragmentado, ¿no? O sea, cuando nace la escuela, la hora de matemática no tiene nada que ver con la hora de geografía o de historia, ¿sí? Y lengua no tiene nada que ver con geografía y con historia, con ciencias sociales o con ciencias naturales. Está fragmentado, y aparte lo que se muestra fragmentado, sobre todo lo que tiene que ver con la realidad, desde el punto de vista de los problemas ecológicos o la historia, los problemas políticos y los problemas económicos, se muestran de una manera fragmentaria. Y si se muestran las causas de los fenómenos, se muestran solo algunas, ¿sí? Cosa de que el otro no pueda entender el tema en su complejidad, o que entienda solo lo que esta versión pretende transmitir. La escuela primaria está llena de esos saberes míticos que solo se enseñan así en la escuela, ¿sí? El 25 de mayo es el cumpleaños de la patria, el pueblo quiere saber de qué se trata, lo que estaba en la plaza era el pueblo. ¿Qué pueblo? ¿No? Y no abrimos ahí quiénes eran, ¿no? Todos usaban paraguas como si todos hubiesen podido comprar paraguas, cuando si uno ya analiza el paraguas no era un objeto que pudiera tener cualquiera. Pero la escuela que transmite, ¿sí? El pueblo estaba en la plaza, eso que estaba en la plaza era el pueblo, y el pueblo quiere saber de qué se trata. Y aparece la que vende pastelito, el que vende velas, pero no hay un análisis, ¿sí? Más profundo de esto. Que Fernando VII había sido había sido derrocado, pero no se avanza mucho, ¿sí? Está fragmentado. La misma formación me parece que estaba fragmentada, es como que es una transversión. De la misma formación de los docentes ya la pasa al alumno. Y claro, porque es pedagogía tradicional, entonces el docente hace eso no porque él sea malo, sino porque a él lo forman para ser docente dentro de un cierto modelo, ¿sí? Donde por ahí era más importante cómo corta la tiza o cómo corta la cinta de pegar, que si alguien lo llegaba a cortar con los dientes, en la práctica parecía que era un sacrilegio, ¿sí? Eso era más importante por ahí que todo esto otro. Entonces,
no abarca la totalidad de la, realidad, no permite captar la complejidad de la realidad o del tema que está enseñando. La otra cuestión es que genera la ilusión de neutralidad de los juicios sobre la realidad, ocultando los supuestos ideológicos y políticos de los discursos. Por ejemplo, el 12 de octubre, ¿sí? Hoy está, pero también hoy, ¿por qué? En el marco de qué modelo político tenemos, que incluso hasta han cambiado el nombre del día con el cual conmemoramos las efemérides patrias, ¿sí? Tenemos un día de la memoria que antes no existía, ¿sí? Pero digo, en la pedagogía tradicional, bueno, no existía el día de la memoria para conmemorar, ¿sí? Y el 12 de octubre era la conquista de América, el descubrimiento. El descubrimiento, el día de la raza, el descubrimiento, ¿sí? Como que América fue descubierta porque si no, no existía, parece, ¿no? Hoy ya no se plantea de esa manera, o sea, se le ha cambiado. La diversidad. Claro, de la diversidad. Igualmente sigue escondiendo algo, ¿sí? Exacto, bien, ahí está. Sigue, todavía estamos lejos. Todavía estamos lejos. El 25 de mayo, cuando fue el acto por los 200 años, a la vuelta de los festejos estaban los pueblos originarios diciendo nosotros no tenemos nada que festejar, ¿no? Entonces, bueno, a ver, ¿qué muestra la escuela de esto? ¿Muestra la complejidad o no? ¿Sí? Entonces, genera la ilusión de neutralidad de los juicios sobre la realidad, ocultando los supuestos ideológicos y políticos que subyace. Esto es así y es la única versión y es la verdad, ¿sí? Cuando la escuela debería mostrar que hay sobre un mismo hecho diferentes posturas. Y no es solamente sobre los temas políticos, ¿sí? Porque la política está en todos lados, incluso sobre el calentamiento global. Hay dos versiones, que es la evolución lógica del planeta y otros que dicen que no, que tiene que ver con los efectos de un sistema económico que se relaciona de una manera destructiva con el entorno natural. Y otros que dicen que no tiene nada que ver con esto y que es la evolución lógica del planeta. También acá tenemos dos versiones. ¿Qué muestra la escuela? ¿Sí? Genera la ilusión de que la pedagogía y las prácticas pedagógicas son neutras. Es decir, que lo que yo hago como docente no está parado en ningún lugar político. O sea, si yo transmito o si yo le permito al otro que construya, estoy parado en dos lugares ideológicos y políticos diferentes. ¿Sí? Si yo al otro creo que el otro, aunque el otro no lo sea, pero yo creo que el otro es una tabula rasa, que me tiene que obedecer, que tiene que hacer todo lo que yo diga sin chistar, que lo que tiene que hacer es copiar. Y eso es una cosa. Y plantear que el otro, discuto con el otro cómo vamos a tratar tal tema, escucho por dónde está interesado el grupo, entonces para abordar este tema de ciencias naturales vamos a, no sé, a ver, ocuparnos de los perritos del barrio, porque a los nenes, ¿sí? Y hay un problema con los perros, entonces vamos a empezar a trabajar determinadas cuestiones de las ciencias naturales a partir de la situación de los perros, ¿sí? Y generamos un proyecto y a partir de eso leemos, escribimos, investigamos, sacamos cuentas, y además generamos un proyecto y lo pasamos a la práctica. Y lo que hicimos con los alumnos además mejora la situación de los perros en el barrio. Y estamos parados en otro lugar político, ¿sí? No es simplemente que enseñamos más divertido. Son dos prácticas pedagógicas que se asientan y se paran en dos lugares ideológicos y políticos diferentes, que van a dejar su marca en la identidad de los sujetos, porque nosotros trabajamos con sujetos en formación, que están construyendo su identidad y su personalidad. Pero esta escuela tradicional bancaria genera la ilusión de que las prácticas pedagógicas son neutras. No tenemos nada que ver con la política. La educación no tiene nada que ver con la... No, son dos caras de la misma moneda. No hay forma de educar que no esté parada en algún lugar político ideológico. O yo educo para la reproducción de este mundo injusto o educo para la transformación de este mundo injusto. Educo para que las personas no se aviven, poniéndolo en criollo, o educo para no avivar giles
o educo para avivar giles y además para aprender a organizarnos y transformar efectivamente ese mundo, aunque sea en lo pequeñito. Si en la escuela yo con un grupo de niños empiezo a reciclar en el aula y hacemos una campaña, ¿sí? No es lo mismo que darle un texto y que conteste un cuestionario. No es lo mismo. No es que en uno el chico se divierte más y yo tengo menos conflictos. Es que en un caso el chico está desempoderado y en el otro lo estoy empoderando. Él aprende a verse a sí mismo como un sujeto con poder. Con poder en el sentido de que tiene capacidad de transformar el mundo. Aunque tenga 6 años. No es que le vamos a decir vamos a hacer la revolución, ¿sí? No es eso. Pero un sujeto que a los 6 años recicla en el aula, hace una campaña en los otros grados y ve que hay un efecto, se está construyendo a sí mismo como un sujeto que se sabe, se ve y se siente con capacidad de transformar. Se empieza a sentir que de él depende la transformación social. Se empieza a ver como responsable. ¿Cómo? Termina siendo un líder. Termina siendo un líder, dice, claro. Y después lo van a medicar porque tiene problemas en el manejo de los impulsos. Entonces vienen después de la psiquiatría medicando. Y sí, porque para cada cosa están los mecanismos, están afilados, ¿no? Bien. Genera el deseo en el oprimido de convertirse en opresor. Esto que decíamos. No le permite al sujeto discutir la estructura social dominante, el statu quo, sino que lo lleva a reproducir a través de decir yo no voy a tocar la estructura de poder, solamente yo quiero estar arriba. Para que yo esté arriba voy a necesitar que los demás no lleguen. Entonces, bueno, es la educación tradicional que es competitiva, ¿sí? Que enseña a los niños no a trabajar cooperativamente, sino competitivamente. Pensemos que el modelo de la escuela nueva se asienta en todo lo contrario. El trabajo en equipo, la cooperación, ¿sí? En cambio, la pedagogía tradicional va a estimular la competencia, que hay unos mejores que otros, bueno, que la información no se pasa de unos a otros, porque si yo quiero sacarme, porque el 10 está para unos pocos, ¿sí? Los lugares son para los elegidos, para los que se lo merecen, una educación meritocrática. ¿Cuáles son los efectos entonces sobre la conciencia? Que el sujeto va construyendo una idea mítica de la realidad, o sea, una idea simplificada, no puede ver la complejidad. El sujeto no es creativo, inhibe la creatividad, por eso hay tanta resistencia a los cambios. Cada vez que hay que hacer un cambio se aferra a lo viejo conocido y batalla contra viento y marea porque no quiere que le cambien, ¿sí? Porque este tipo de educación no fomenta la creatividad, sino todo lo contrario, inhibe la creatividad. Elimina la capacidad crítico-reflexiva, mata la capacidad de responder a los desafíos de la realidad. Las situaciones se presentan como, o ve a las situaciones como inmodificables, y genera una suerte de veneración y de conservación de personajes y situaciones del pasado, ¿sí? Como si fueran bueno, esta actitud de veneración o de reverenciamiento que no abre la posibilidad de ver, no sé, por ejemplo, a Sarmiento y sus amantes, ¿sí? Impensable en la pedagogía tradicional, ¿no? ¿Cómo Sarmiento va a tener algún amante? No, ¿sí? ¿Cómo? Tan correcto que era, claro, ¿no? O sea, si hay alguna mancha, hay que borrársela, hay que pasarle la bandina y tienen que quedar impecables, ¿no? Cuando, al contrario, de lo que se trataría justamente, y es de poner en contexto eso. Sí, y además poner en contexto esto, cómo eran las relaciones entre el hombre y la mujer, las ideas de género respecto de la mujer. Cuando fuimos a Tigre, una de las primeras cosas que nos contó era la casita donde estaba... Claro.
que nunca había venido la esposa y sí había ido con la amante, ¿no? Y dicen que la amante sí. Bien. Bueno, ¿qué hora estamos? Cerramos ya. ¿Sociedad abierta o democrática? Sí, es la sociedad utópica, es el punto de llegada, resultado de la emancipación del hombre, producto de que ha tomado conciencia, esta conciencia crítica, y producto de que esa conciencia crítica ha conllevado a una praxis transformadora del mundo consecuente. Ahora, ¿cómo se llega a esa conciencia crítica? Producida por ese proceso de concientización que va a tener lugar o se va a producir en el marco de la educación, pero de la educación liberadora o problematizadora. La educación puede tener otra forma, dice Paulo Freire, y él de hecho lo hace y lo lleva a cabo por fuera del sistema oficial. Su trabajo y su obra educativa no es una obra educativa que se haga dentro del sistema formal. Cuando él alfabetiza adultos no existía el sistema de educación de adultos formal como lo tenemos hoy dentro del sistema formal, sino que es no formal, ¿sí? Con lo cual él organiza la actividad educativa que va a llevar a la alfabetización de los analfabetos, de los adultos analfabetos, completamente de otra manera. A esta educación él la llama liberadora porque permite que el hombre se libere de esta opresión mental, es una liberación interior, se puede liberar de estos sentidos y significados que no eran propios. Es una educación problematizadora, es decir, que va a tomar esto que está naturalizado y lo va a problematizar. Y en este proceso va a favorecer la conciencia crítica y la conciencia reflexiva respecto de la situación de opresión vivida. Pero ¿cómo lo hace? No con alguien que le baja línea, sino que tratando de mostrar la complejidad de la situación para que el grupo entre en debate. Los sujetos se enseñan entre sí, entran en debate y al entrar en debate empieza a resquebrajarse esas ideas naturalizadas, cristalizadas en la conciencia de las personas. Yo simplemente les muestro, este es el material que se usó en la experiencia argentina, que se desarrolló, para que lo sepan, la primera experiencia de alfabetización de adultos con el modelo de Paulo Freire se hace en el año 73 en el marco del gobierno de Cámpora. Si alguien quiere pensar que yo soy kirchnerista y soy tendenciosa, pero esto es un dato de la realidad, que quieren que le haga. Antes no se había hecho y después tampoco con este modelo. ¿Sí? Es exactamente siguieron el modelo de Paulo Freire. Es más, lo trajeron a Paulo Freire para que los asesorara. ¿Sí? Entonces, ¿cómo trabaja? Con imágenes. Supongamos, zapato, ¿sí? Porque hacen un listado de palabras que surgen del pueblo y de la experiencia del pueblo. ¿Sí? Un listado de 30 palabras. ¿Cómo sale ese listado de 30 palabras? No sale de un diseño curricular que se elaboró en el ministerio, allá lejos. No. El educador popular, si no es del barrio, se mete en el barrio. Hay una primera etapa que es de investigación temática o vocabular, donde se mete con la gente, se empapa casi como un etnógrafo, como un antropólogo, se mete en el mundo del otro, entiende sus vivencias y a partir de ahí se elabora una lista de 30 palabras que son significativas para esa comunidad, por este motivo, pero que además tienen que responder a cierta complejidad lingüística que permita la alfabetización. Como que estén las compuestas, las sílabas compuestas, ¿sí? Que esté la CH, que esté la Z, ¿sí? Porque va a trabajar simultáneamente. Para Paulo Freire, alfabetizar es entrar en el proceso de concientización. No se puede alfabetizar en el instrumento de la lectoescritura como algo técnico, porque alfabetizar es aprender un código para poder decir mi mundo, ¿sí? Entonces, no espera a que la gente esté alfabetizada para generar este proceso de problematización de la realidad, sino que arranca con imágenes. O sea, de ese listado de palabras, ahora va a generar imágenes. Pero no, si la palabra es zapato, no va a aparecer el zapato. ¿Vieron como en los portadores de texto
de las escuelas primarias, que es el zapato y está el zapato, ¿sí? No. Acá está la situación social en la que el objeto zapato, la situación social de esa comunidad en la que el objeto zapato tiene sentido. ¿Qué ven ustedes acá? Un niño lustrando un zapato. O sea que cuando vamos a aprender, cuando se propone a la gente aprender a escribir zapato, ¿sí? Primero se trabaja con esta imagen y la imagen tiene que ser una imagen fuerte, incisiva, que abra la discusión. Si yo voy a enseñarles la palabra zapato y le pongo un zapato, eso no genera problematización de nada. Esta situación que está naturalizada, el trabajo, acá se ve trabajo infantil que está naturalizado. Entonces la educación liberadora y problematizadora tiende a problematizar que esté naturalizado que los niños trabajen. Con lo cual es muy sistemática porque están los objetivos de concientización con una guía acerca de cómo tiene que orientar el debate el coordinador, ¿sí? Y después los objetivos de alfabetización propiamente dichos, que consisten en trabajar en partir la palabra en sílabas y trabajar con los grupos silábicos. De zapatos será sa, se, fi, so, tu, pa, pe, pi, po, pu, ta, te, ti, to, tu, ¿sí? Y por combinación ir formando otras palabras, ¿sí? Combinando los grupos silábicos se van formando otras palabras. Esa es la técnica de lo que tiene que ver con el proceso de alfabetización en el sentido instrumental. Pero no es que se trabaja uno separado del otro, ¿sí? Y la otra cuestión, y cierro, es que este debate no quedaba simplemente en un debate y nada más, ¿sí? Sino que ese debate llevaba a que la comunidad pensara, se viera a sí misma con capacidad para transformar la realidad, y entonces de pronto se acercaban, y acá está indicado, el coordinador acercaba información sobre planes y programas de la municipalidad, de la provincia, con financiamiento, ¿sí? O sea, acá si se trabaja esto y hay niños que trabajan, ¿qué información habría que acercarle a la comunidad? ¿La de qué plano programa o qué política pública actual? Para que un plano programa directamente, más concreto, la asignación universal por hijo, entre nosotros. Tenemos, y sí, porque mi nene sale a trabajar conmigo, yo lo mando, y estás cobrando la asignación, no la estoy cobrando. Bueno, ¿sabes que existe? Entonces, leer y escribir es para transformar el mundo, y yo no lo puedo transformar solito, o sea, hay planes y programas. Entonces, el coordinador tenía que trabajar con esas lecturas para que el grupo o la comunidad, por ejemplo, le escribieran una carta al intendente. En el caso de Villa Obrera, era una villa que no tenían agua en las casas, tenían agua en las esquinas, y se contactaron con la municipalidad les dio los elementos y ellos se autoorganizaron y cuentan en el video que en un día hicieron la red de agua, ellos mismos. Entonces, para hacer eso tuvieron que designar tareas, como hacía Freinet con los chicos, ¿no? Pero acá con los adultos. Para esto había que escribir, había que sumar, había que restar, había que hacer una grilla con horarios, ¿sí? Entonces, la lectura, la escritura, la matemática, había que medir, ¿no? Y se recuperaban todos los saberes de estos adultos que en la escuela hubieran quedado como no saberes, acá se reconocían como saberes, ¿sí? Entonces, pasar por este tipo de experiencia pedagógica, ¿qué genera? Favorece la conciencia crítica y reflexiva respecto de la propia situación de opresión vivida. Desnaturaliza lo que está naturalizado. Desmitifica la realidad y muestra su carácter histórico y contingente. Es decir, esto es una construcción social que se configuró así, pero se puede armar de otra manera. Despierta la creatividad. Estimula la reflexión y la acción sobre la realidad. Estimula a la gente a la emancipación de sus condiciones de opresión, y se trata de formar una conciencia política que liga la reflexión y la acción transformadora del mundo. No solamente pensamos distinto ahora, sino que ese pensar nos lleva a actuar en consecuencia. Para Paulo Freire, la acción sin reflexión es puro activismo, ¿sí? No puede haber acción sin una reflexión previa y posterior.
Y la reflexión sin acción es simplemente verbalismo, ¿sí? Él no concibe una sin la otra. Y en esto reside la capacidad transformadora sobre el mundo, ¿no? ¿Me bancan 5 minutos más? 5, nada más, por ahí 3. Les quiero leer algo de este libro, que es un libro que se llama Yo soy Juan. Es un libro de Colombia. Está escrito por un escritor, pero que pone en la voz de un niño cartonero la experiencia propia, ¿sí? Digo también para que lo llevemos a lo que es la enseñanza primaria. De pronto en el libro cuenta las vivencias de este niño y supongamos la casa. ¿Qué casa? Si nosotros vamos a un libro de texto de, no sé, de alguna de las editoriales más comunes, esta es la casa que aparece. ¿Qué ven ustedes acá? ¿Cómo es? Aparte de ser chiquita, ¿qué? Tiene el techo como recauchutado. Medio oscuro. Ajá, tiene el techo, está hecho como con diferentes materiales, ¿sí? ¿De qué les parece que son las paredes? De madera, es una casilla, es una casilla, ¿sí? Entonces, el niño dice, por ejemplo, vivo en una casa que tiene 20 cartones de largos por 15 canecas debe ser chapas, despanzurradas de alto. El marco de un tarro de manteca hace de ventana. La casa es muy pequeña, la abuela la agranda cuando cuenta cuentos de horizontes y de distancias. ¿Cómo puede un niño aprender a leer si nosotros le damos para leer escritos que reflejan vivencias de otra clase social? ¿Sí? Recuerden que Paulo Freire dice que el hombre tiene que recuperar su palabra para pronunciar su mundo, para decir su palabra. Si yo enseño a leer y escribir a partir de textos que no reflejan la vivencia propia, o estoy esperando en sus escritos que me reflejen vivencias de otro sector social, porque si no, no lo acepto, ¿sí? Y vayamos a cuestiones, por ejemplo, acá hay uno de el vecino borracho. O sea, si yo le pido al niño que escriba algo y me escribe algo que tenga que ver con la experiencia de su papá y el alcohol, y yo se lo voy a rechazar, ¿por qué? Según Paulo Freire estaría perfecto. El niño está usando la escritura para pronunciar su mundo, para nombrar su mundo. Matar su realidad. ¿Sí? Entonces, bueno, era justo el que había abierto recién, ¿sí? Me gustaría ver si encuentro uno que habla del miedo, que es bellísimo como lo dice, que describe el hambre como una vivencia social realmente, porque nosotros tenemos hambre, digamos que todo el mundo tiene hambre, pero un hambre que es un hambre que sabemos que en un rato vamos a comer. No es la misma vivencia del hambre en los sectores populares que la de las clases medias. Y la manera de describirlo, a ver si lo encuentro, porque dice el hambre. Déjenme ver, tendría que haberlo marcado. Si no, se los escaneo y se los subo. No encuentro. Espérame un cachito. Miren, este es del vecino borracho. Vive en una botella. Como que está preso dentro de la botella. Claro. Como que estaba preso. El dibujo. ¿Cómo se llama el libro? Yo soy Juan. Solo lo van a conseguir en la Feria del Libro, este libro. En la Feria del Libro sé que lo pueden conseguir. ¿Y el Editorial? Sí, bueno, El escritor se llama Jairo Aníbal Niño. Cuéntale porque pertenece a una familia de recicladores, entonces no habla de cartoneros, sino que habla de recicladores. Dice, no sé por qué algunas personas nos odian, nos temen o nos desprecian. No lo entiendo.
Le he pedido a mi padre una explicación al respecto, pero él se limita a mirarme en silencio y a levantar los hombros como si la pregunta le enmudeciera el alma. Un reciclador es como un panadero, un maestro, un médico, un mecánico, un futbolista o un cantante. El reciclaje es un oficio como cualquier otro. Lo que pasa es que a la hora de la verdad uno no escoge un trabajo, sino que en los caminos de la vida son los trabajos los que lo escogen a uno. La abuela, con frecuencia asomada a la ventana, repite que ningún trabajo es deshonra, y cuando dice eso se queda mirando a la distancia, y es posible entonces que un tren cargado de sabiduría recorra su memoria. Lo voy a encontrar, Esperen que ya lo voy a encontrar. Acá está. Cuenta su, digamos, vivencia de salir a reciclar, o sea, a recolectar basura con su familia. Encontramos varillas oxidadas, frascos, botellas, unos trapos que tal vez eran los calzones de un elefante y unos huesos tan bonitos que parecían el esqueleto de un arcángel. Porque las cosas no son lo que son, sino que son lo que parecen ser cuando uno se las imagina. Las nubes son barcos o señoras gordas de niebla. Un lápiz es el dedo de la cabeza. El hambre es un novio abandonado al que la sopa no le cumple las citas. Díganme si esto no es una vivencia de clase, porque no es el hambre que yo tengo ahora que sé que en un rato como. ¿Alguna vez alguno de nosotros ha sido dejado plantado en una cita? ¿Recuerdan? Y porque a todos nos ha pasado. También lo hemos hecho seguramente, pero pongámonos ahora en la piel de cuando fuimos, ¿sí? Bien, ¿recuerdan la angustia, el desamparo, la soledad profunda? O sea, esto es pronunciar el mundo propio. Un niño de clase media no, o uno como persona de clase media no describiría así el hambre, porque el hambre que uno siente no es el hambre así, un hambre en un rato sé que como, sí, es muy diferente. Entonces, es reconocer las diferentes vivencias de clase y permitirle al otro usar la palabra para decir su mundo. El miedo es una lengua de trapo. No me digan que no es fantástico. El miedo es una lengua de trapo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo? Claro. El miedo es una lengua de trapo. El miedo, ¿sí? Una lengua de trapo, ¿qué pasa con la lengua de trapo? Se cae, está seca, se cae, no tiene fuerza, no puedo hablar, no puedo decirle al otro no puedo, ¿sí? Tengo miedo, paraliza, ¿sí? Miren qué manera fantástica de decirlo, ¿no? El miedo que puede vivir un niño que vive una situación de violencia o de abuso en su casa. Entonces, es poder, a través de la experiencia de la alfabetización, que los niños puedan apropiarse de la lectoescritura, no para copiar textos de otros, no para contestar preguntas de un cuestionario, sino para nombrar su mundo. Y con esto cerramos este tema y cerramos la cursada, ¿sí? Bueno, muchas gracias por... Nos vemos, chicos. Gracias por haberme bancado, ¿cuánto? 10 minutos más, 10 minutos más. Sí. Espera que yo quiero ver primero. No se vaya la que estaba grabando, que yo esto lo estoy usando hoy. Sí, bravo. ¿Cómo lo paro ahora esto? ¿Acá?